Hola, doctora, buenos días. Hola, hola, Bueno, ya podemos empezar cuando quieran, ¿eh? gracias, doctora. Bueno, soy Leonor Bonilla Quesada, soy R1 de Medicina Interna y me coordinó la clase el doctor Pablo Belmont, R3 de Medicina Interna. Como definición de pancreatitis, tenemos que es una enfermedad inflamatoria común del páncreas exócrino que va a generar un dolor abdominal intenso y que puede llegar a generar disfunción orgánica múltiple. Puede incluso llegar dentro de sus complicaciones a una necrosis pancreática o a insuficiencia orgánica persistente. Dentro de otra definición que encontré, pues también es una inflamación que inicialmente puede ser estéril del páncreas, que va a provocar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y que, bueno, va a tener diferente presentación y diferentes alteraciones, ya sea locales o orgánicas, dependiendo de la gravedad que se presente. En la epidemiología tenemos que la pancreatitis es la enfermedad gastrointestinal más común que requiere un ingreso y un manejo intrahospitalario. La mayoría de las pancreatitis se clasifica como leve y esta va a remitir con el tratamiento adecuado en una semana. Y el 20% de las pancreatitis aguda o moderada, pues bueno, pueden ser aguda o moderada, y estas van a generar una necrosis del tejido pancreático, peripancreático o una insuficiencia orgánica, o incluso puede haber ambas. Dentro de la mortalidad de la pancreatitis está que entre el 1 al 5%, sin embargo, se menciona que ha disminuido en la última década hasta llegar al 0,8%, teniendo una mortalidad entre el 0,8 y el 1,6. En Latinoamérica, la incidencia de casos es aproximada entre 9 y 15 casos por cada 100,000 habitantes y hay una incidencia global de 30 a 40 casos por 100,000 habitantes al año. En México se reportan 6 casos nuevos de pancreatitis aguda por cada 1,000 ingresos hospitalarios al año y de 12 a 18 casos nuevos al año. Es la causa número 18 de muerte intrahospitalaria. Eh, Hasta el 80% de las pancreatitis pues van a ser leve y el otro 20, pues como ya lo mencioné, pueden ser moderada a grave. En una quinta parte va a desarrollar esta enfermedad grave. Dentro de la etiología de la pancreatitis, la principal van a ser los cálculos biliares, que de forma global se menciona que hasta un 45% va a ser por cálculos biliares, de etiología biliar, y del 20 al 70% de todos los casos en Occidente. En América Latina se menciona un 68% y específicamente en México del 49 al 66%. La segunda etiología es el abuso del consumo de alcohol, bueno, en global es del 20%, en México es del 16 al 37%. Sin embargo, no todos los pacientes con alto consumo de alcohol van a presentar pancreatitis. Se ha asociado que 8% de los casos de la población total con alto consumo de alcohol va a presentar, el 8% van a ser a pancreatitis y está asociado al gen SPINK1, que es un gen inhibidor de la tripsina secretora pancreática. Eh, También va a tener un origen idiopático, sin embargo, se ha considerado que no es que sea idiopático, sino que son microlitiasis o sea, entrarían dentro de los cálculos biliares. También la hipertrigliceridemia del 1 al 8%, o sea, puede ser ocasionada por esta elevación de lípidos, que va a ser más de 1,000 miligramos sobre decilitro. Algunos medicamentos se han encontrado una asociación de más de 300 medicamentos que pueden generar o que pueden estar asociados a la pancreatitis. Sin embargo, los más comunes son los que pongo en esta imagen: el paracetamol, la mesalazina, miodarona, azatioprina, metronidazol, procainamida. Todos estos son como los más comunes. Sin embargo, pues sí hay una asociación grande. Esta pancreatitis por medicamentos está entre el 2 y el 5%. También otra etiología puede ser la iatrogénica, específicamente por algún procedimiento dentro de la vía biliar, que puede ser la CEPRE. Sin embargo, pues sean menos del 1% de las pancreatitis que se generan.
Hipercalcemia, infección, puede ser por parotiditis, virus Coxsackie, hepatitis B, citomegalovirus, legionela, salmonela, que pueden generar una pancreatitis y también por algún traumatismo, pero esto es menos del 1%. También tumores que se estén originando y obstruyendo la vía biliar o el conducto colédoco puede generar pancreatitis, y también hay una etiología autoinmune, pero todas estas son menos del 1%. Dentro de la fisiopatología, pues va a importar mucho la etiología que se tenga de esta pancreatitis. Sin embargo, pues vamos a tener en general daño a las células acinares, que son las unidades funcionales del páncreas, y cuando es por obstrucción, pues va a haber un aumento de la presión ductal, edema intersticial, y va a haber una acumulación de proteínas dentro del mismo tejido pancreático. También va a haber se van a desencadenar activación de otras enzimas digestivas, y esto va a generar una cascada del complemento y va a generar una autodigestión del parénquima pancreático. También va a haber alteraciones del calcio, que es un activador de la tripsina, pero los eventos celulares centrales de la fisiopatología de la pancreatitis son una señalización patológica del calcio, disfunción mitocondrial, activación prematura del tripsinógeno dentro de las células acinares y los macrófagos pancreáticos, estrés del retículo endoplásmico, y va a haber deterioro del tejido desplegado por respuesta proteica. Las manifestaciones clínicas, aquí coloqué en lila los datos que nos van a decir que el paciente está teniendo pancreatitis. El dolor abdominal intenso en epigastrio difuso se llega a presentar entre el 80 y el 95% de los pacientes con pancreatitis. Este dolor pues va a ser constante y a menudo, o sea, se va a irradiar a espalda, puede ser aumentarse al comer o al beber, incluso el paciente pues al permanecer en decúbito, ¿no? Una característica igual de la pancreatitis es que el dolor va a disminuir cuando el paciente se pone en posición en gatillo, y se va a acompañar por algunos síntomas como la náusea, el vómito, puede haber fiebre, y la náusea y el vómito pueden presentarse entre un 40 y un 80%. También puede haber baja saturación de oxígeno, taquipnea, pero eso ahorita vamos a ver que son ya parte de algunas clasificaciones para ver qué tan grave puede ser la pancreatitis. Las características del laboratorio pues va a ser la amilasa o la lipasa sérica, o incluso ambas, que van a elevarse al menos 3 veces el límite superior normal. En los límites pues son de entre 100 y 300 para la amilasa y de 50 a 160 para la lipasa. Y tenemos también los hallazgos en imagen, como la tomografía, la resonancia magnética, un ultrasonido abdominal. Sin embargo, bueno, algunas referencias mencionan que si se tiene el dolor abdominal con la amilasa elevada y tenemos algún factor de riesgo en el paciente, no es necesario ver una imagen para decir que el paciente tiene pancreatitis. Pero, o sea, las imágenes igual se pueden utilizar cuando tenemos la duda diagnóstica de si está cursando con pancreatitis o no. Y pues, bueno, la pancreatitis necrotizante, que ahorita vamos a ver que es una de las complicaciones, vamos a ver las imágenes hasta entre 72 y 96 horas después del inicio de los síntomas, ¿no? Aquí hay otros acompañantes que pueden presentar los pacientes: palpitaciones, inquietud, extremidades frías. La incapacidad para acostarse está más asociada a que el dolor aumenta en esa posición. Incluso puede haber hemorragia gastrointestinal. Algunos de los signos que podemos ver en los pacientes pues son el signo de Colen, signo de Grey Thornton y signo de Fox, que van a ser equimosis abdominal y equimosis en el ligamento inguinal, dependiendo de la gravedad. Para hacer el abordaje diagnóstico de una pancreatitis, pues tenemos que realizar una historia clínica bien interrogada, al preguntar los antecedentes de posibles factores de riesgo que esté presentando el paciente, el alto consumo de alcohol, si es una mujer con características para tener colelitiasis, si tiene hipertrigliceridemia, estos factores nutricionales que también nos van a poder generar pancreatitis. Y dentro de la exploración física, pues es importante tener los signos vitales, valorar las características del abdomen, si hay distensión abdominal, si hay ruidos peristálticos, cómo son, si hay rebote, en dónde duele, todas las características y toda la semiología del dolor. Las pruebas de laboratorio que podemos solicitar y que debemos de solicitar ante un cuadro de dolor abdominal
es amilasa, lipasa, pruebas de función hepática, fosfatasa alcalina, bilirrubinas, los niveles de triglicéridos, incluso niveles de IgG4, esto por la pancreatitis que se asocia, bueno, la pancreatitis autoinmune, algunas pruebas genéticas, ya si nos vamos a buscar que la etiología pues no es de las comunes, tenemos que solicitar gasometría, un hematocrito y los estudios de imagen puede ser un ultrasonido abdominal, sin embargo, pues lo más común son las tomografías. Esta es la clasificación de Atlanta. Es una clasificación que tenemos de leve, moderadamente grave o grave. En la leve, pues vamos a ver que no hay complicaciones locales o sistémicas, ni daño a algún órgano, ni insuficiencia orgánica. Puede ser leve transitorio o leve persistente, dependiendo si dura más o menos de 48 horas, que es el punto de corte en tiempo. Y generalmente la pancreatitis leve, pues va a requerir un tratamiento conservador y se va a autolimitar y el paciente va a poder egresar, va a tener resolución del cuadro clínico a una semana del inicio de los síntomas. En la moderadamente grave va a haber complicaciones locales o sistémicas sin daño a algún otro órgano y puede ser igual transitoria, menos de 48 horas. Aquí, bueno, el paciente sí va a requerir más de una semana para que se remite el cuadro y en la grave va a haber un fallo orgánico persistente que puede ser a otro órgano o a múltiples órganos y va a durar más de 48 horas. Y aquí en la grave, pues las tasas de mortalidad van entre el 20 y el 40%. Esta es otra clasificación en la que, bueno, Atlanta nos lo clasifica en 3 y esta nos lo va a clasificar en 4. En la leve, pues se va a referir más hacia las complicaciones que pueda tener la pancreatitis. En la leve no va a haber ninguna complicación pancreática ni peripancreática, no va a haber líquido, no va a haber necrosis, no va a haber isquemia. Y en la moderada puede haber algún edema, alguna complicación pancreática o incluso peripancreática, pero va a ser estéril. Y puede haber una insuficiencia orgánica transitoria, que es menos de 48 horas o incluso ambas. En la moderadamente grave, el páncreas va a estar infectado o va a haber necrosis peripancreática o insuficiencia orgánica, pero estas van a ser más de 48 horas. Y en la grave, el páncreas va a estar infectado y va a haber insuficiencia orgánica persistente, que va a ser más de 48 horas. Aquí pongo las dos complicaciones principales, hay más, pero estas son como que las que tenemos que tener más atención: la pancreatitis hematosa intersticial y la pancreatitis necrotizante. La pancreatitis hematosa intersticial va a haber una inflamación y un edema del páncreas y del tejido peripancreático. Puede haber un aumento de tamaño ya sea localizado o con un realce homogéneo del páncreas. También puede haber cambios inflamatorios en el líquido peripancreático, incluso puede haber algún pseudoquiste. Las dos pueden tener una persistencia mayor a 4 semanas y las dos se van a asociar con complicaciones ya sea de líquido peripancreático o de colecciones sólidas. La pancreatitis necrotizante, pues sí, ya en esta va a haber una muerte o necrosis del tejido, ya puede ser dentro del páncreas o alrededor del páncreas y las áreas pues no van a mejorar. Aquí incluso llega un momento donde ya como que se encarcela esta pancreatitis y el tejido peripancreático y se va a llamar necrosis amurallada. Aquí igual tengo esta diapositiva con estas dos complicaciones. Una va a ser menos de 4 semanas. APFC son las siglas en inglés de la pancreatitis hematosa intersticial. Y bueno, vamos a ver que va a ser totalmente del páncreas sin alguna extensión. Y pueden ser alguna lesión única o múltiple y se va a contener principalmente líquido. Puede incluso durar más de 4 semanas y ahí es donde ya vamos a ver un pseudoquiste o colecciones y puede encapsularse también. Sin embargo, bueno, la pancreatitis necrotizante, que puede durar igual menos o más de 4 semanas, en las de menor de 4 semanas, pues va a afectar el parénquima pancreático y va a haber una densidad heterogénea. Mayor de 4 semanas, pues igual va a ser heterogénea, pero va a haber una densidad líquida y una no líquida, y aquí es donde ya podemos ver la necrosis amurallada. La Guía de Práctica Clínica Mexicana 2022 nos da estas definiciones de pancreatitis
En una fase temprana va a ser menos de una semana del inicio del síntoma, la fase tardía más de una semana. Dentro de las complicaciones, las clasifica como complicaciones agudas y complicaciones tardías. Las complicaciones agudas va a ser menos de una semana, con algunas de las características que ya mencioné, y las complicaciones tardías van a ser más de 4 semanas, donde ya vamos a poder ver el pseudoquiste pancreático y la necrosis amurallada, así como lo veíamos aquí, que, o sea, se clasifican menos de 4 semanas, más de 4 semanas, va a ser como el punto de tiempo en cuanto al, el punto de corte en cuanto al tiempo de la pancreatitis o de las complicaciones. Estas imágenes, bueno, vamos a ver la clasificación de Baltázar en cuanto a las tomografías y vamos a ver que en un grado A, bueno, ahorita vamos a ver una tablita ya con todos los datos de la clasificación. Sin embargo, bueno, decidí poner primero las imágenes para que veamos cómo son los cambios en el páncreas. En un grado A vemos que el tamaño del páncreas es normal y la imagen pues se ve homogénea, no hay líquido, no hay complicaciones ni intra ni peripancreáticas. En un grado C vamos a ver que ya va a haber un aumento de tamaño en el cuerpo del páncreas y o sea, puede haber cambios inflamatorios intrapancreáticos. En un Baltasar grado D vamos a tener que igual va a haber un aumento de tamaño, pero en esta ya va a haber necrosis hasta de un 30%, puede ser en la cabeza del páncreas, puede haber alguna colección líquida o puede haber ya incluso algún quiste. Y en el grado E vamos a ver que ya está mal definida la morfología pancreática y va a haber necrosis. Aquí está el grado, el puntaje, la descripción que vamos a ver en la tomografía, la extensión, igual el puntaje que le vamos a dar a la extensión, y ahí vamos a sumar los puntos y eso nos va a dar una gravedad, ya sea bajo, medio, alto, y esto nos va a dar una mortalidad hacia la afectación que está teniendo el paciente. Estas son imágenes de las complicaciones de las que ya mencioné. En la A pues hay una colección de líquido peripancreático. Puede haber edema, pero esto va a ser en menos de 4 semanas. Y en la imagen B podemos ver ya una pancreatitis necrotizante, pero estas dos de arriba van a ser menos de 4 semanas. Las de abajo vamos a ver que ya son de más de 4 semanas. Y en una vamos a ver un pseudoquiste pancreático junto con pancreatitis edematosa. Y en la D vamos a ver lo que les mencionaba, que es la necrosis amurallada, que es pancreatitis necrotizante, intra y peripancreática, pero que ya está teniendo está definido por fuera todo lo que está afectado peripancreático, y eso va a ser la necrosis amurallada. La pancreatitis necrotizante pues debe de tratarse de una manera conservadora. Esto, el tratamiento y la gravedad no se va a asociar al tamaño ni a la extensión de las colecciones. A veces va a necesitar un drenaje, depende de qué características tenga, pero puede estar estéril o puede estar infectada. Y bueno, esto sí va a requerir un tratamiento quirúrgico. Siempre va a requerir una intervención invasiva y bueno, el primer paso para esta pancreatitis necrotizante va a ser antibiótico-terapia. Ahorita vamos a hablar sobre la profilaxis con antibióticos, pero en este específicamente pues sí va a necesitar antibiótico-terapia de amplio espectro. La pancreatitis necrotizante es la forma más grave que se puede presentar en una pancreatitis aguda y tiene una incidencia del 5 al 10% de los pacientes. Este es el sistema Marshall modificado para la disfunción orgánica, que también tenemos que valorar siempre que tenemos un diagnóstico de pancreatitis aguda. Vemos que vamos a valorar el sistema respiratorio, el riñón, el cardiovascular, y de ahí vamos a poder dar un grado a esta disfunción orgánica que está teniendo el paciente. Aquí, dentro de los predictores de severidad y dentro de algunos sistemas de puntuación que nos dan para la pancreatitis, tenemos el sistema Ranson y el IMRI, que si bien el sistema Ramson fue el primer sistema de puntuación que se diseñó para valorar la pancreatitis, tanto el sistema Ramson como el sistema INRIM pues nos pide muchos datos y puede ser algo complejo calcularlo. Nos van a pedir datos de las primeras 48 horas de la estancia hospitalaria del paciente y a lo mejor no son tan fáciles de calcular. El sistema Apache, pues Apache 2 específicamente, pues sí es un sistema que nos va a ayudar a la gravedad y a la mortalidad.
pero nos va a solicitar, nos va a pedir variables que no vamos a pedir en pacientes con pancreatitis leve. Entonces, igual no nos ayuda tanto a calcular en todos los pacientes con pancreatitis. Y BISAP es como lo que ahorita está más, se refiere más o se prefiere más, porque solo sus parámetros son fáciles de calcular, son cosas, ahorita la vamos a ver, pero son parámetros que vamos a calcular en todos los pacientes que vamos a hospitalizar prácticamente. También la PCR, pues, nos va a predecir un poco la gravedad de la enfermedad, sin embargo, no nos aporta tanto, y pues las puntuaciones no son fiables dentro de la tomografía. Bueno, se recomienda que la tomografía no se tome dentro de las primeras horas de la enfermedad, porque hay algunos grados de extensión, como lo mencioné en unas diapositivas previas, que se van a ver hasta incluso 92 horas después, ¿no? Y bueno, este es el sistema de visa. Vemos que pues vamos a pedir BUN, vamos a ver el deterioro del estado mental, vamos a valorar si hay respuesta inflamatoria sistémica, si el paciente tiene más de 50 años y pues el derrame pleural, y ya ahí vamos a calcular si es menor de 2, pancreatitis leve, más de 2, pancreatitis severa. Esta es una tabla que encontré en un artículo del JAMA, en donde vamos a ver qué tanta sensibilidad y qué tanta especificidad van a tener Apache, BISAP y Ransom. Vemos que, bueno, o sea, si BISAP tiene los puntos más sencillos de calcular o de valorar, y vamos a tener pues, dentro de sus ventajas es que son 5 variables, es fácil de calcular, y pues va a tener una mayor especificidad para predecir o para darnos qué grado de pancreatitis hay. Pero bueno, también hay que calcular Apache y Ransom si no hay alguna limitante para calcularlo, porque bueno, esto nos va a ayudar a tener una mejor predicción del pronóstico del paciente. Aquí vuelvo a poner una tabla donde vemos la sensibilidad y la especificidad de estos predictores. Vemos que Apache 2 y Ransom van a tener un 100%. Bueno, BISAP también, pero son en general varias escalas que se han encontrado en la literatura y que nos pueden ayudar a determinarlo, ¿no? Bueno, las complicaciones igual ya las mencionamos, las colecciones de líquido pancreático, peripancreático, la pancreatitis edematosa intersticial y las colecciones de la pancreatitis necrotizante. Este es un esquemita que, bueno, nos habla sobre cómo vamos a ir abordando al paciente, si el paciente tiene el dolor abdominal, vamos a valorar la amilasa, la lipasa, los hallazgos en imagen, y entonces de ahí pues es importante, como mencioné al principio, siempre valorar el historial médico, los antecedentes, encontrar una etiología, abordar la etiología del paciente. Esto también porque si la etiología es por litos, vamos a valorar qué tan factible es realizar la colicistectomía o la extracción de líquidos, de litos, perdón, la CEPRE en el mismo internamiento que está teniendo el paciente con su cuadro de pancreatitis aguda. Vamos a ver que ahorita vamos a ahondar más en el tratamiento, pero vamos que el tratamiento inicial pues va a ser reanimación con líquidos. Todas las referencias mencionan que la solución ideal es Finger lactato, Harman, y que vamos a ver un aporte nutricional. Vamos a ver ahorita qué es lo que nos refiere pues la literatura actual y qué es lo que se aborda sobre tanto el manejo de líquidos que debemos tener como el aporte nutricional. Vamos a valorar si el paciente requiere una CEPRE o es candidato a una colecistectomía, y vamos a ver que los antibióticos, pues ahorita los vamos a abordar, pero no se recomiendan una antibiótico-terapia profiláctica. Y bueno, el tratamiento de la pancreatitis necrotizante, vamos a ver que siempre se busca que sea mínimamente invasivo y que la intervención, hay algunas referencias que dicen que hay que esperar a que llegue a la necrosis amurallada. Sin embargo, como que las que tienen más evidencia es que no llegue hasta ese punto. Y también es importante abordar a los pacientes para prevenir la recurrencia de la pancreatitis. Por eso también es importante abordar la etiología. Esta
esquema me gustó mucho porque nos habla sobre el tiempo de inicio de los síntomas, nos habla de las manifestaciones de severidad y sobre el tratamiento de la severidad que podemos tener. Vamos a ver que desde un inicio, independientemente del grado de severidad e independientemente de las manifestaciones que esté presentando el paciente, vamos a iniciar manejo con líquidos. Y también algunas referencias mencionan antes, después de 24 horas hasta 72 horas para ver la dieta. Vamos a ver si puede ser enteral o si va a requerir algún apoyo con algún tipo de sonda. Y vamos a valorar después de 24 horas si el paciente es candidato a una colecistectomía entre 24 y 48 horas. Y bueno, o sea, aquí esto prácticamente nos resume tanto la gravedad con las manifestaciones clínicas, si es leve, pues la resolución del dolor, si va a haber alguna colección, alguna falla orgánica, si ya hay necrosis, si la necrosis es estéril o es infectada, si persiste esta falla orgánica, y vamos a ver como la progresión hacia cuánto tiempo puede durar estas manifestaciones clínicas y las intervenciones que tenemos que tener, ¿no? Ya más de 72 horas, pues vamos a ver un tratamiento de las complicaciones locales. Y bueno, vamos a entrar hacia el tratamiento. Para el tratamiento, vamos a tener que los pilares del tratamiento de la pancreatitis van a ser estos 4. La monitorización de signos vitales, pues si bien no es un tratamiento, sí es algo que tenemos que tener bien en cuenta y que siempre tenemos que estar vigilando en los pacientes con pancreatitis por las posibles complicaciones, pero el equilibrio de los líquidos, el alivio del dolor y la nutrición sí son parte fundamental para que el paciente mejore y la pronta resolución de su cuadro clínico. En cuanto al manejo de líquidos, pues vamos a ver que en la literatura hay diferentes opiniones. Ha habido estudios controlados, aleatorizados, muy grandes que nos han hablado sobre el adecuado manejo de líquidos. Y vamos a tener que esto es importante porque al haber una respuesta inmune sistémica va a haber una extravasación al tercer espacio de los líquidos. Bueno, si hay edema peripancreático va a haber una extravasación de líquidos. Y esto nos va a generar hipovolemia, hipoperfusión, insuficiencia orgánica, incluso un mal manejo de líquidos en un paciente con pancreatitis nos puede llevar a la muerte. Va a haber una disminución del volumen circulante y esto igual, o sea, generarnos una insuficiencia multiorgánica. Por eso es muy importante corregir la pérdida de los líquidos que está teniendo el paciente, tanto para mantener un volumen intravascular adecuado como para aumentar la presión de perfusión en los órganos y evitar pues esta falla multiorgánica. Es importante iniciarlos tan pronto como sea posible y las guías de pancreatitis y los estudios más grandes pues han indicado que de 5 a 10 mililitros por kilogramo por hora de solución Ringer lactato o Harman es lo indicado, y hay algunas referencias que nos mencionan que tenemos que estar monitorizando la frecuencia cardíaca, la tensión arterial media y la diuresis del paciente y el hematocrito, y estos que están aquí abajo van a ser nuestros objetivos meta, o sea, bueno, nuestros objetivos para el manejo de líquidos. Tiene que haber una frecuencia cardíaca menor a 120, una presión arterial media de entre 65 y 85 y va a haber una diuresis de 0.5 a 10 mililitros por kilogramo. El hematocrito tiene que estar entre 35 y 40%. Entonces, bueno, también lo que nos mencionan es que cada aumento de 5 miligramos por decilitro en el nivel de BUN dentro de las primeras 24 horas se va a asociar a un aumento de la mortalidad de estos pacientes con pancreatitis. Y va a haber una asociación entre la mortalidad en pacientes con un BUN al ingreso mayor a 20 también. O sea, mientras el BUN esté alto, la mortalidad o el pronóstico del paciente va a ser peor. Y bueno, igual un volumen intravascular bajo va a aumentar las complicaciones. Entonces, bueno, también tenemos que, las guías nos dicen que un bolo de 10 mililitros por kilogramo en caso de hipovolemia y después se va a seguir a 1.5 mililitros por kilogramo hora. Este es el estudio Waterfall en el que, bueno, nos mencionan que la reanimación temprana con líquidos, aquí se hizo una comparativa entre si debe ser un manejo agresivo o un manejo moderado con los líquidos. Entonces, se vio que el manejo agresivo con líquidos va a generarnos una sobrecarga innecesaria, incluso perjudicial en los pacientes, y
que lo indicado o lo mejor que le podemos dar al paciente es una reanimación moderada. Inclusive este estudio que estuvo entre 2020 y 2021 nos dice que hay un aumento de los síntomas, un aumento del dolor en pacientes con un manejo de líquidos muy agresivo. Entonces, lo ideal y lo que nos dice este estudio es que tenemos que hacer un manejo con líquidos moderados. Bueno, esto es más datos sobre el estudio que se hizo. La reanimación moderada con líquidos nos da algunos datos de que el ritmo constante de reanimación inicial pues no debe ser más de 1.5 mililitros por kilogramo de peso. Vamos a tener que estar siempre monitorizando al paciente, principalmente en las 2 horas posteriores a su ingreso, y la diuresis del paciente para lograr los objetivos que ya les mencioné. Dentro del alivio del dolor, pues vamos a ver que tenemos que seguir la escala de analgesia de la OMS, ¿no? Primer escalón, el uso de AINES, de paracetamol, y si esto no mejora, irnos al segundo escalón, que ya vamos a tener opioides. Generalmente los pacientes mejoran ya el dolor con este segundo escalón al utilizar opioides. Sin embargo, no debemos de saltarnos ninguno de los escalones de analgesia de la OMS. En cuanto a la nutrición, es súper importante también porque tenemos que en la pancreatitis va a haber un estado hipercatabólico que va a aumentar tanto las necesidades calóricas y nutricionales de los pacientes. Vamos a tener que al mejorar o al tener un soporte nutricional adecuado, vamos a mantener la función de la barrera intestinal, vamos a inhibir la translocación bacteriana y esto nos va a ayudar a prevenir una pancreatitis séptica, bueno, una pancreatitis infectada, y va a disminuir el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, bueno, aquí tenemos el estudio Phyton, que nos habla sobre en qué momento debemos de iniciar y si hay alguna mejoría entre que los pacientes se alimenten por vía enteral o por alguna sonda, nasoenteral, y vemos que, bueno, la alimentación nasoenteral temprana dentro de las primeras 24 horas, pues no redujo la infección ni la mortalidad a 6 meses de los pacientes en comparación con una alimentación enteral. Entonces, bueno, tenemos que una alimentación enteral puede iniciarse una vez que los pacientes ya pasen 24 horas. Bueno, ahorita vamos a ver que la recomendación de las guías es de 24 a 72 horas y pues igual este estudio fue importante, valoró a pacientes que estaban en Apache 2 específicamente, porque consideraban que si se iban a Apache 3 ya tenían los pacientes más riesgo de infección y de una mortalidad más grande. Entonces, igual, tenemos que la nutrición enteral se asoció, este es otro estudio que se asoció a disminución en la mortalidad, disminución en la insuficiencia multiorgánica y de la infección sistémica. Aquí, bueno, este estudio nos habla sobre que tenemos o podemos iniciar la alimentación enteral dentro de las 24 horas después del ingreso y que esto nos va a tener una disminución en la insuficiencia orgánica de los pacientes. Entonces, bueno, algunas de las recomendaciones que nos dan sobre qué tipo de dieta, pues vamos a tener una dieta sólida que va a ser baja en grasas y que si no toleran la dieta entera a las 72 horas, como la nutrición es muy importante, tenemos que iniciar la alimentación nasoenteral, ya sea nasoyeyunal o nasogástrica. Aquí igual tenemos algunos estudios que nos dicen que la duración de la estancia hospitalaria fue menor en el grupo que inició una alimentación temprana frente a pacientes que tienen una alimentación más tardía y tienen un mejor pronóstico mientras más pronto se alimenten. Las guías igual consideran que todos los pacientes que están presentando pancreatitis per se ya tienen un déficit nutricional importante. Entonces nos piden, o bueno, nos recomiendan que se haga un cribado nutricional. Esta es una calculadora que nos da la Sociedad Europea de Clínica de Nutrición y Metabolismo y para valorar, para hacer un screening de los pacientes, ¿no? Porque se comenta o se dice que ya tienen un grado de desnutrición importante. Y bueno, la reanudación temprana de la dieta es igual o nos va a asociar a una estancia hospitalaria corta. Este es un cuadro que igual encontré en un artículo del JAMA
que me pareció muy interesante porque nos da un resumen como de las recomendaciones que nos dan las diferentes asociaciones de gastroenterología o bueno, ya a nivel mundial, y nos va a hablar sobre la recomendación que hay de líquidos, de nutrición, de si vamos a colocar una sonda, de cuándo vamos a realizar la colecistectomía, y pues vemos bueno, aquí ya todas nos recomiendan que sea con ringer lactato. Hay algunas guías que sí nos mencionan de 5 a 10 mililitros por kilogramo por hora. Hay algunas guías que no nos dicen, no hay alguna recomendación sobre la tasa, ni el volumen, ni la duración, y vamos a irnos hacia la nutrición enteral, que pues nos van a recomendar en algunas que sea de 24 horas. O sea, es como que o sea, los que tienen más evidencia con base en el artículo que ya les mencioné. Y vemos que igual tenemos que asegurar una vía de nutrición. Si el paciente no tolera la vía enteral, vamos a tener que colocar una sonda, y pues el tipo de nutrición que en general pues va a ser baja en grasas, ¿no? Y el momento de realizar la colecistectomía, pues algunos nos mencionan que puede ser al ingreso, otros que si la pancreatitis es leve, incluso se puede llevar a 2 semanas. Y bueno, este es un algoritmo que encontré en la Guía de Práctica Clínica Mexicana del 2022, y vemos, o sea, me gustó mucho porque igual nos va diciendo como hacia dónde ir o qué es como los puntos importantes que tenemos que evaluar en una pancreatitis. Vemos que ya si el paciente tiene diagnóstico de pancreatitis, pues tenemos que hacer la clasificación de la gravedad con las escalas que ya mencioné. Vamos a tener la reanimación hídrica, con igual la guía se basa en las actualizaciones que también ya había revisado. Entonces nos dice que es ringer lactato o Harman, indicar la analgesia con base en la escala analgésica de la OMS y el inicio temprano de la alimentación. Entonces, igual nos pide ahí valorar si la alimentación enteral es posible, y si sí, pues darle prioridad; si no, pues colocar una sonda nasoyeyunal. En cuanto a la colecistectomía, tenemos que cuando no se realiza en el momento de ingreso, hasta el 8% de los pacientes van a tener una recurrencia de esta pancreatitis hasta 40 días después del alta, y 22% a los 5 años de recurrencia si no se realiza la colecistectomía posterior, ya sea en ese ingreso o posterior a su remisión del cuadro clínico de pancreatitis. Y la colecistectomía temprana puede ser segura y puede ser, dependiendo del grado de pancreatitis, incluso en el mismo internamiento que se le está realizando al paciente. En caso de que la colecistectomía no pueda realizarse por la gravedad del paciente, por el daño, por la respuesta sistémica que esté teniendo, por la falla multiorgánica, pues se recomienda que sea de 2 a 4 semanas después del alta. La CEPRE en pancreatitis, aquí lo pongo como tratamiento y no como parte de las complicaciones. Ahorita vamos a hablar de eso, sino que, bueno, también la CEPRE urgente solamente va a estar indicada en pacientes con pancreatitis biliar y colangitis. Igual se hizo un ensayo multicéntrico en la P39 que informó que la CEPRE urgente de rutina o con esfinterectomía menores de 24 horas no tuvo un cambio, no redujo la mortalidad, ni las complicaciones, ni la progresión de la enfermedad. Y bueno, la prevención de la pancreatitis post-CEPRE, hay alguna literatura que nos menciona que no hay alguna diferencia significativa entre la premedicación previa o la colocación de un stent profiláctico o la colocación de indometacina rectal. Sin embargo, las guías sí nos recomiendan que se den dosis altas de AINE rectales, puede ser de diclofenaco o de indometacina, y que esto incluso la ESG lo pone como una recomendación fuerte, que la administración de 100 miligramos de indometacina o de diclofenaco intrarrectal van a mejorar o van a prevenir la complicación de la pancreatitis en una CEPRE, y esto puede ser colocado inclusive inmediatamente antes de que se le realice la CEPRE al paciente.
Las estrategias para el consumo de alcohol, pues como lo mencioné, parte de los algoritmos que mencionan algunas guías es que hay que hacer incidencias sobre estos hábitos que está teniendo el paciente o estos cambios que podemos tener en el paciente dependiendo de la etiología de la pancreatitis para que no se tenga una recurrencia. Y dentro de lo que nos menciona este artículo del JAMA sobre la estrategia del consumo de alcohol, pues es que incluso dentro de del mismo internamiento del paciente se le hable y se le hagan intervenciones de los efectos tóxicos del alcohol en el páncreas, se le ayude con sus cambios de vida, incluso esto podemos llevarlo hasta 4 meses posteriores. El uso de antibióticos está como profilaxis en una pancreatitis, o sea, está totalmente contraindicado. Se menciona que hasta 2/3 de los pacientes van a recibir manejo antibiótico durante la enfermedad sin un dato real de que el paciente esté infectado o de que el paciente requiera este manejo antibiótico. Entonces, pues la recomendación y la prevención de complicaciones infecciosas no incluye antibióticos, no se recomienda, se ha visto que no reduce las complicaciones de infección secundaria y no van a mejorar el cuadro clínico del paciente, nada más nos va a llevar a una resistencia a antibióticos. Algunas otras intervenciones que podemos realizar, pues es igual hacer énfasis en el peso, en la dieta, en el consumo de alcohol, en caso de que el paciente curse con insuficiencia pancreática exócrina o insuficiencia pancreática endocrina, pues incluso se puede dar aporte nutricional con suplementación con enzimas pancreáticas. Esta insuficiencia pancreática exócrina se va a desarrollar hasta en el 35% de los pacientes. Tenemos un dato de 12 al 65%, pero como una media hasta el 35% de los pacientes. Y pues también, bueno, esto lo vamos a evaluar con la elastasa 1 fecal a las 3 semanas después de que se remitió la pancreatitis. Y dentro de la insuficiencia pancreática endocrina, perdón, van a ser pacientes bueno, de entre el 30 y el 35% y ellos pueden requerir insulina. Algunos artículos que encontré sobre pre, pro y posbióticos son dos de los que encontré que nos hablan sobre los cambios o sobre la incidencia que pueden tener este tipo de manejo durante la pancreatitis y vemos que lo que se ha encontrado es que Bacillus subtilus y Enterococcus faecium o sea, sí encontraron una reducción de la estancia hospitalaria, sin embargo, pues no afectaron clínicamente o de forma importante las imágenes o la progresión del paciente, entonces realmente pues no hay una evidencia suficiente como para recomendarlos. Y pues eso sería todo. Doctora, no sé si tenga algún comentario. No, creo que está bastante completa tu clase. Siempre solo hay que recordar. El step-up approach es como algo a lo que se tienen que aferrar, ¿ok? La cirugía ahorita ya está contraindicada de primera intención, ¿no? Hay que por todos los medios evitar la cirugía. Entonces, la pancreatitis es mucho de paciencia y aguantar y darle soporte al paciente, ¿no? Las pancreatitis complicadas. Hay que darle todo el soporte que ya vimos, ¿no? Y esperar a que se formen las paredes de las colecciones para poder hacer los procedimientos de drenaje y todo eso que ya hablaste, de las colecciones amuralladas o del pseudoquiste, pero tenemos que esperar a que se les forme pared, que generalmente es a las 28 días. Entonces, la pancreatitis se maneja con el servicio de endoscopía y con el servicio de rayos intervención, ¿no? Drenaje de colecciones si es necesario, si aumenta la presión intraabdominal del paciente, ¿no? Pero no cirugía. Acuérdense que la cirugía es remover nuevamente toda la respuesta inflamatoria sistémica y tiene una mortalidad altísima. Lo del uso de las soluciones también es algo muy importante. Tenemos que tener un buen equilibrio, ¿no? No irnos a los extremos, porque lo que decías, ¿no? O sea, la elevación del BUN y el hematocrito nos habla de que nos estamos quedando cortos con las soluciones y pues obviamente todos los órganos van a sufrir. Por otro lado, el rebasar quedarnos muy positivos en el balance en las pancreatitis puede aumentar el riesgo de falla respiratoria y mayor requerimiento de ventilación mecánica invasiva, ¿no? Entonces tenemos que ser como muy cautelosos, estar midiendo
la diuresis, ¿no? Recordar que el paciente puede empeorar, que hay que estarlo vigilando diario con laboratorios, ¿no? A las 72 horas. Si vemos que algo empeora, pues se puede hacer la tomografía. Acuérdense que no es necesario tener los 3 estudios para tener el diagnóstico. Con 2 de 3, ya sea la tomografía y las enzimas, o el dolor y las enzimas, o el dolor y la tomografía, tenemos el diagnóstico. Entonces, los primeros 7 días de la enfermedad, pues el paciente tiene derecho a hacer fiebre y tiene derecho a hacer leucocitosis, y eso no nos habla de infección, nos habla de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, por eso es muy importante lo de evitar el uso de antibióticos, ¿no? Ya después, si nuestro paciente empeora, si nuestro paciente presenta falla persistente o presenta alguna otra complicación, hay que ir y buscar la infección, ¿no? Si nuestro paciente tiene una colección, hay que picar esa colección, hay que cultivarla, ¿no? Ver si hay datos, por ejemplo, de gas en la tomografía o datos que nos hablen de infección, pues bueno, ahí podemos empezar el tratamiento, pero nunca, nunca dejar antibiótico terapia profiláctica. Lo de la dieta también es muy importante. Se ha visto que no tiene, pues que no tiene uso, que no sirve de nada dejarle la nutrición parenteral al paciente antes de los primeros 7 días, ¿no? Entonces, si vemos que nuestro paciente ya no tolera la vía oral, o a pesar del manejo, el paciente está con hilio, etcétera, y no le podemos poner una sonda, a ese paciente sí hay que ponerle nutrición, pero no antes de 7 días. Y el uso de la sonda nasoyeyunal sí, nasoyeyunal, pues también puede ser una opción. Hay que tratar de disminuir en cuanto sea posible los opioides por el riesgo de hilio que tienen, ¿no? Los pacientes. Y pues nada, ¿no? Afortunadamente la mayoría de las pancreatitis son leves, pero pues siempre las pancreatitis graves sí te ponen a temblar. Y otra cosa importante, en lo de la etiología, hay que recordar la utilidad del ultrasonido endoscópico para detectar microlitiasis, ¿no? Muchas veces por ultrasonido no vemos nada, y en ultrasonido endoscópico sí podemos detectar la microlitiasis y ya con eso tener nuestro diagnóstico. Y pues creo que sería todo. Ok. Yo tengo una duda, doctora. Hay una duda, doctora. Sí, Sí, referente a dígame. ustedes, existen 3 estudios importantes. Uno, el Rapid One, en el que utilizaron infusiones de infliximab en pacientes con pancreatitis aguda. Otro que fue el estudio del Carpo, en el que utilizaron Auxora, y otro que utilizaron metilnaltrexona en contextos de pancreatitis aguda y que tenían algunos desenlaces adecuados. ¿Usted ha tenido alguna experiencia con este tipo de terapias? No, la verdad es que no son estudios suficientes como para que sean indicadas, y no, yo nunca las he utilizado. No, ok. Va que va. Doctora, la presencia de complicación y sospecha de infección no, nos hace pensar ya en la intervención quirúrgica, pero la pura presencia de dolor ante una complicación, ¿tiene indicación de algo quirúrgico? Ya sea drenaje o la paroscopía. No, acuérdate que o sea, los drenajes y eso son para infección o para cuando tenemos hipertensión intraabdominal, pero, pero bueno, el dolor pues hay que manejarlo con lo que ya sabemos que vimos que se maneja. Pero acuérdate que las intervenciones hay que retrasarlas el mayor tiempo posible, porque solo estaríamos aumentando la inflamación. Hasta las 4 semanas. Exacto, a las 4 semanas es lo ideal. Si a las 4 semanas tiene dolor, está indicada la cirugía. Acuérdate que la cirugía prácticamente no está indicada para nada. ¿O dices de cirugía de colecistectomía o de las colecciones? Ante presencia de complicación, por ejemplo, un pseudoquiste o una necrosis pancreática. No, acuérdate que la cirugía no está indicada, y hay que tratar de evitarla a toda medida. Lo que hay que hacer, si el quiste, por ejemplo, está generando aumento en la presión intraabdominal o está generando síntomas como vaciamiento lento o pues, sí, dolor o lo que sea, o sea, datos de aumento en el espacio intraabdominal, hay que hablarle al radiólogo intervencionista o de preferencia al endoscopista para que haga un drenaje por ultrasonido endoscópico.
pero ahí también entra el manejo del el step-up approach. Gracias. De nada. Yo creo en cuanto al mismo antibiótico, yo leí que si la PCR estaba mayor a 12, se puede evaluar iniciar con imipenem o con ciprofloxacina, o de acuerdo si estaba gram positivos, utilizar vancomicina. No sé si me pueda, si está bien. Doctora. Ay, perdón, tenemos cerrado el micrófono. Acuérdate que la pura respuesta inflamatoria sistémica te va a elevar la PCR. O sea, la pura PCR no es una indicación de iniciar un antibiótico. Y sí, los carbapenémicos y las cefalosporinas son de los que mejor permean la vía biliar. Pero la pura PCR, o sea, una pancreatitis te va a elevar PCR a 100 si quieres. Y no es una indicación de ponerle antibiótico. Creo que cuando está acompañada del aumento de DHL y BUN, sugiere que puede ser por infección, ¿no? Pero algunos artículos han dicho que realmente lo que se utiliza para el diálogo ni siquiera para insertadores, sino para aportarlo el propio. Tienes que tener una evidencia muy sólida, que está encajado. No vamos a recomendar, muy bien, y creo que no se recomienda en casi ningún contexto un antibiótico y profiláctico. Sí, porque es que sí, sí, sí. Y cultivos. Creo que otra vez tenía cerrado el micrófono. La pura elevación de la PCR no va a ser un diagnóstico de infección, es pura respuesta inflamatoria sistémica. Para que tú empieces antibiótico tienes que tener gas en la tomografía, tienes que tener un cultivo positivo o tienes que tener líquido que sugiera infección. Esas son las indicaciones. ¿Perdón? Creo que ya no hay más dudas, doctora. Muchas gracias, doctora. Súper, muy bien, Nos muy vemos buena clase. mañana. Órale, bye. Gracias, doctora. Buen día.